Bueno, hoy los maestros y las maestras están celebrando su día. En este marco les proponemos hablar sobre la reforma educativa que se discute actualmente también en el seno del CODICEN. Es en este sentido que recibimos a la representante de los docentes en el Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de la Educación Pública, a Daisy Iglesias. Bienvenida, maestra, y feliz día. ¿Cómo le va? Muchas gracias en mi nombre y en el nombre de todos los colegas y maestras y maestros. ¿Cómo se vive este día? Generalmente se vive como un día de calma y como un día de, te diría, de reflexiones hacia adentro sobre la profesión que elegimos, sus desafíos y sus cosas buenas que las tiene. Yo recuerdo cuando integraba, ahora no puedo por el lugar en el que estoy, la Asociación de Maestros de Montevideo, que habíamos sacado un volante donde reclamábamos salario. Y decía, hay cosas que se deben pagar, hay otras que no tienen precio, y al lado del no tiene precio aparecía la foto de una niña de primer año, hija de una colega, escribiendo. O sea, es una profesión que tiene cuestiones que nadie te las puede recompensar. Yo digo siempre, los maestros de primer año, cuando ven escribir por primera vez a un niño, es la sorpresa total, y las colegas de sexto año cuando despiden, tienen un porte especial, ¿verdad? Las maestras de sexto, cuando despiden a sus alumnos y después vuelven, cuando están en la educación media, en la secundaria o en la técnico profesional, es todo un sentimiento que es muy difícil que alguien pueda decir cuánto vale. Ahora, hay otras cosas que tienen sinsabores que ustedes ya las conocen. Ahora, hoy el diario El Observador da cuenta de una noticia que se venía manejando, que tiene que ver con la transformación educativa, y ya veo algún gesto de su rostro que me parece que no se acompaña del todo. El titular señala que el CODICEN aprobó un nuevo plan educativo, enseñanza básica irá hasta 9º grado y se crean nuevas asignaturas. Primero que nada, conocer en detalle qué representa esto, porque quienes hoy están en sexto año ya se empezaría a aplicar a partir del próximo, de acuerdo a esta crónica que realiza el diario El Observador. ¿Qué quiere decir esto, Daisy? ¿Qué le decimos a los padres? ¿Qué le decimos a los alumnos? Que seguramente, me imagino esa ilusión, ¿no? De muchos de ellos, más allá que es un pasaje un tanto complicado, se pierden muchos estudiantes, también hay una expectativa, ¿no?, de pasar al liceo. El proceso llamado de transformación educativa a nivel del CODICEN no escapa a nadie, que ha sido un proceso sumamente complicado, complejo, como a nadie escapa que algunos tuvimos una posición académica cuestionando una articulación exclusivamente por lo que en la jerga didáctica y de planificación de currículum se llama lógica competencial. Nos opusimos a algunos, ¿verdad? La mayoría lo apoyó, a una lógica exclusivamente de competencias que a nuestro criterio, según el documento original, dejaba de lado las disciplinas y los contenidos disciplinares. Y dijimos, no puede ser, porque además esta lógica de competencias viene asociada a la diríamos, a la flexibilización, a la blandura con todos los sistemas de promoción, se torna más permisiva, más de pase automático. Bueno, hay una cuestión muy compleja en torno a la discusión del currículum que se está dando en el mundo, no en Uruguay. Yo debo decirles, y es en el primer lugar en el que lo voy a señalar, esto comenzó por agosto, julio, que de cierta forma las cosas se han ido equilibrando. Cuando CODICEN, mayoría de CODICEN, presentó su diseño curricular, ya yendo a la parte de programática, tuvimos una sorpresa porque aquello competencial puro, de competencias, de grandes finalidades, con pocas definiciones, se transformó en un currículum donde las disciplinas empezaron a aparecer. Se logró una mixtura, entonces. Se logró, usted dirá, yo estoy diciendo aquí lo mismo que dije ayer en sesión de CODICEN. No quiere decir que todo el mundo defienda los currículums mixtos. Yo soy defensora del currículum mixto, no del extremo exclusivamente. Y más en la actualidad, ¿no? Yo creo el equilibrio, y más en la actualidad, porque en la actualidad el conocimiento en el mundo cada vez tiene más poder.
Sí, el sí, que igual me conoce... gustaría hacer un pequeño paréntesis y Adelante, explicar en pocas palabras para la Claro. gente qué quiere decir el tema de las competencias y qué quiere decir el tema de lo que usted ponía como materias, conceptos, saberes. En pocas palabras para que la gente lo entienda, porque creo que hablamos mucho de eso y... en el Es fondo difícil de sí. entender porque es un espacio académico complejo, pero las competencias son grandes, ¿cómo podría decirlo para que se entienda? Grandes metas, grandes formulaciones a las que usted espera que llegue un sujeto. Le voy a dar un ejemplo. Nosotros como competencia podemos tener que el hablante se exprese con claridad, acorde al contexto, utilizando un vocabulario adecuado. Lo entendió todo el mundo, ¿verdad? Sí. Pero eso, Sí, que definir es el una contexto, gran definir- competencia, usted lo puede tener en primer año de escuela, en primer año de liceo Con o en diferentes bachillerato. exigencias. Bien, porque siempre usted espera que la persona hable acorde al contexto, se exprese con lógica y con un Pero vocabulario esa progresión adecuado. también se está trabajando en ella, Espera un poquito ¿verdad? que le explico. Eso es la competencia que usted espera. Con eso solo usted no hace nada, porque usted necesita graduar. Usted puede decir, bueno, yo espero que el estudiante en primer año de escuela amplíe su vocabulario incorporando calificativos. Es una gran competencia. Ahora, ¿cómo lo enseña? Lo tiene que enseñar con contenidos del idioma español. O sea, usted tiene las competencias, pero tiene que tener el campo disciplinar y los contenidos del campo Y disciplinar. lo que ustedes están diciendo es que se habían propuesto esas competencias, pero no el cómo, digamos. No el aspecto de los contenidos O programáticos. sea, a través de disciplinarios. enseñar qué es que el niño o niña va a llegar a esa Usted competencia. cuando define tiene que definir el qué, y el qué no puede ser solo una formulación de desempeño. Claro, las Usted- autoridades igual han dicho que se está trabajando en eso, ¿no? Las autoridades comenzaron en una polémica con un documento que decía que la lógica era exclusivamente competencial, está escrito, y que no se iba a seguir la lógica de las disciplinas. Cuando usted dice, no sigo la lógica del idioma español, no sigo la lógica de la matemática, sigo solo la lógica del interés del niño, lo cual está escrito, creo que en la página 32 del documento inicial, usted dice, espere un poquito, porque solo con el interés de la persona, el interés juega en el método, pero el interés no juega en la selección de contenidos. Cuando usted selecciona contenidos, voy a poner otro ejemplo, usted selecciona cómo enseña a sumar. Y para enseñar a sumar tiene un conjunto de elementos. Concepto de suma, se hace un proceso de enseñanza, el procedimiento aritmético se hace otro, después vienen los mecanismos que llamamos del llevar, después vienen los mecanismos de sumas que superan los dígitos. O sea, usted gradúa el contenido de acuerdo a qué? Al conocimiento matemático. No a que usted quiere a alguien que en una situación sepa usar la suma. Sí, para que yo sepa usar la suma en una situación Bueno, pero cualquiera... Eso se aplica, Daisy, ¿no? Cuando usted habla de currículum por competencias... No, y pero dice, digo, situaciones de interacción con los más chicos que dicen, bueno, ahora tenemos voy- tantos alumnos y ahora faltaron, voy a ese ¿no? aspecto que es el otro que está muy difuso o muy poco planteado. Espero que se haya entendido las competencias como las grandes formulaciones, los grandes puntos de mira, que para mí deben estar presentes, pero no pueden sustituir la lógica de las disciplinas, de los campos disciplinares. Por eso nos alarmamos cuando en el documento inicial decía que iba a ser sustituida esa lógica. Después está el otro aspecto, el metodológico, que también para mí allí el discurso fue falaz, perdón el término, pero fue falaz. En primaria, los métodos activos vienen desde el año, bueno, desde la década del 20 del siglo pasado, de la mano de algunos señores que algunos conocerán, Clemente Estable, que diseñó un plan para enseñanza de ciencias con metodologías activas, otro que la audiencia una parte conocerá, el maestro inspector Agustín Ferreiro, 1936, un bestseller de la didáctica. O sea, nosotros no podemos hablar que en primaria haya una innovación porque usted plantee métodos activos, porque nos educamos con métodos activos, nos educamos con el corchito en las hojas para verla, mire cómo se ríe, nos educamos con el metro hecho. Las metodologías activas están presentes. En secundaria comenzaron a estar presentes porque están escritas en sus programas. Y en formación técnica tienen que recurrir porque es una formación también vinculada a lo técnico-tecnológico, así que tienen talleres.
Por tanto, habrá que profundizar en metodologías, pero no es innovación en Uruguay. Lo que sí era innovación es que usted sacara las disciplinas o que las redujera a su mínima expresión. Y yo debo decirles que con tumbos, que se reconozca o no se reconozca, no importa, porque lo que importa son los productos. Cuando se presentó en Codicen la estructura más definida, encontramos que las disciplinas que se proponen son casi las mismas que las que estaban. Ahora, y les traje aquí porque yo dije ayer en Codicen, no se trata de hablar, aquí se trata de documentos y de texto contra texto. ¿Qué tengo aquí? Aquí, esto, vio que letra. Bueno, mire, esto es para el llamado octavo año, que sería el segundo año de ciclo básico. Tal vez para, Daisy, para empezar a meternos en ese tema, ¿cuáles serían los cambios para entender ahora lo que está haciendo referencia? A partir del año que viene, los chicos de sexto, que hoy están en sexto año, no pasarían a primero de liceo. ¿Eso sería en la globalidad de todas las instituciones del país? Pasarían a séptimo, pero es un cambio de denominación. Solo denominación. Porque para hacer los sistemas que han hecho otros países de primarizar secundaria, el modelo que usted tiene que cambiar es el modelo docente y la lógica docente sigue siendo la misma con 10 disciplinas. Usted en secundaria no va a tener un educador único al modelo normalista que le atienda en forma directa y durante todo el curso. Va a tener 10 profesores. A ver, esa no cambia nada, solo el nombre. Cambia el nombre. Por ahora cambia el nombre y es lo que tenemos. Ahora, Séptimo, entonces un niño que como va a ser por ciclos, ¿no? Primaria va a terminar en séptimo. No, primaria termina en sexto. ¿Va a pasar al liceo igual, pero va a estar en primaria? No entendí. No, va a pasar a séptimo año, que es secundaria. Secundaria tiene séptimo, octavo y noveno, pero no es primaria la que tiene séptimo, octavo y noveno. Primaria tiene desde 4 años a sexto año escolar, como siempre, con 3 años en proceso, ¿verdad? Que no está obligatorio. Termina sexto año escolar y el jovencito pasa a una institución que es institución de educación media, no de primaria, que en lugar de denominarse primer año de ciclo básico, se va a denominar séptimo año de la educación básica integral. Más allá de lo formal, ¿cuál es la diferencia entonces? ¿La diferencia respecto a qué? A lo que hay ahora, que terminás sexto año de primaria y pasás a secundaria a enseñanza media. Bueno, eso correspondería preguntárselo al doctor Silva o al consejero. Bueno, pero usted recién dijo que no había prácticamente diferencia. No, más porque allá de si me pregunta a mí la diferencia, yo le mostraría esto. Esto es lo que quedó. ¿Qué va a tener el estudiante? El estudiante el año que viene, a ver, Daisy, si lo podemos poner acá en cámara. Esto que dice séptimo, educación básica integral, ¿qué sería? Sí, miren que están teniendo la primicia. Eso es primer año de lo que hoy se denomina ciclo básico, que se va a denominar séptimo año, que está articulado por competencias, pero que en su malla curricular queda con estas disciplinas. Que tiene, le pusieron espacio científico-matemático, que... ¿Esto es lo mismo que tiene usted ahí? Sí, bien, es lo mismo. El espacio científico-matemático va a agrupar a matemática, perdón, lo tiene allí usted en séptimo porque, si me permite, en octavo cambia, pero lo tengo acá. Va a agrupar a matemática, ciencias del ambiente, que es biología, y geografía, con un subtotal de 12 horas. Este espacio científico-matemático, como ven ustedes, se mantiene. La presencia de las disciplinas, al igual que en el modelo anterior, prácticamente con la misma carga horaria. Porque en el modelo anterior estaban, lo tiene ahí en correlato, es la línea naranja, que puede verse, está comparado lo actual con lo que estaba. Después tiene el espacio de comunicación con un subtotal de 9 horas, donde usted va a tener idioma español y va a tener inglés. O sea, es lo mismo para entender lo que usted está planteando, es lo mismo que es ahora, solo que agrupamos las materias en espacios. En espacios. Y va a estar atravesado
por competencias, pero en realidad la malla curricular va a tener una competencia general. Se espera que el estudiante logre esto y esto, un aspecto específico. Se espera esto y esto, y luego este aspecto que es el que nosotros veíamos ausente en la formulación inicial. Y se le agrega un espacio de desarrollo personal con talleres optativos, que van a ser 2, que es el espacio, por lo que yo entendí y lo vi con buenos ojos, que quedó reservado para la autonomía de centro, porque la autonomía curricular de centro corrió el riesgo de ser entendida como que una institución ponía una cuota por encima de los contenidos, si podía llegaba más. Y para mí fue muy grato, y lo dije en Codicen ayer, ver que la autonomía de centro no se transformaba en un factor de reproducción o de desigualdad, sino que aparecía en estos talleres optativos. Por ejemplo, ahí hay lugar para la famosa educación emocional que está tan en boga. Por ejemplo, Sí. ¿ese espacio habilita? Ese espacio no, ese espacio tiene que ver con la formación, con la educación emocional, pero la educación emocional es algo que va a estar presente en otros espacios, por ejemplo, también en educación física y recreación. Pero yo deseo hacer una aclaración. Yo me abstuve en la votación de este plan porque aún no vi los programas. Y además digo aquí lo que digo allí y lo que he dicho a colegas. Consideré que estos cambios, esta presentación, que para mí son cambios, para otros dirán que no, pero para mí son cambios, son un paso positivo parcial, pero creo que a veces hablar, hacerse oír, decir una opinión aunque suene disonante y aunque muchas veces no se capte su sentido cuando es muy específica, ayuda a que las cosas se equilibren. ¿Esto podría destrabar entonces esta postura que usted está mencionando, el conflicto que hay, digamos, con los gremios docentes? Mire, yo no puedo hablar por los gremios docentes. Yo sé que pero de alguna hoy manera representa a los docentes, ¿no? Claro, pero no a los gremios. Y después que usted es elegido, comprendo que hay una representación de quien lo eligió, pero usted como consejero tiene las mismas obligaciones que los demás, así que representa a la ciudadanía. Yo cuando hablaba del currículum por contenidos y que no se podían dejar de lado las disciplinas y alivianar la exigencia del sistema, e incluso hablaba muy duramente, decía, bueno, si usted flexibiliza en toda la promoción, parece que estuviera más preocupado por los índices, que son una matriz muy importante internacional, que por lo que aprende el sujeto. ¿Eso es lo que está pasando? Porque... Yo creo que en el contexto internacional sí. En el contexto internacional los modelos competenciales tienen de la mano... ¿Eso es lo que está pasando en nuestro país? ¿Están bajando las exigencias? Desde el año 45. No es de ahora, de 45 del siglo pasado. ¿Sabe cuál fue el primero que dijo cuidado con los procesos educativos que están flexibilizando los niveles de exigencia? El profesor Antonio Grompone, fundador del IPA. Y fundó el IPA justamente con ese argumento. El libro está a referencia de todos los problemas sociales de la educación media. ¿Y sabe quién lo dijo después en una investigación que nunca fue muy bien vista, pero para mí como investigación tiene valor? El profesor Germán Rama en los estudios de CEPAL, que dijo se están flexibilizando los niveles de exigencia. Los currículum por competencias en el contexto internacional se discute que tienen que ver mucho con flexibilizar el nivel de exigencia porque hay problemas en los desempeños de las personas. Esa es una discusión internacional y es muy interesante porque de alguna manera en Uruguay, aunque no fue a nivel del espacio ciudadano, esta discusión comenzó a darse. Y fíjese usted que en el nuevo documento de Codicen, votado por la mayoría, aparece un reaseguro muy importante. Recuerda usted que otra de las discusiones vinculadas a las competencias eran las promociones. Promueve todo el mundo, pasa el ciclo y la gran pregunta mía que hice en varios canales, dígame una cosa, y si yo en tercer año de escuela tengo un chico que no lee, ¿qué hago con él? ¿Le hago un programa especial, lo vuelvo a primero, le hago un tercero especial? Porque esa pregunta que no tiene respuesta empezó a aparecer ayer la respuesta diciendo
que que hablar de apoyos alternativos no supone eliminar la repetición. Y yo me alegro de haberla escrito de la misma manera que me alegro de haberlo dicho cuando fue el momento de decirlo, porque creo que hablando la gente se entiende. Daisy, quiero preguntarle, todo esto que se está planteando, que no tiene demasiados cambios significativos, ¿no? No le diría eso la mayoría de Codicen porque le mostraría toda la otra parte de competencias que tiene acá. Yo miro mallas curriculares. Mallas curriculares, por lo pronto, no es tan complicado de aplicar, no cambia demasiado, se agrupan algunas materias. No, acá las tiene. Bien, la pregunta es, ¿estamos preparados? ¿Todo el sistema educativo está preparado para empezar a aplicarlo el próximo año? Mire, considerando que usted va a tener en el 8º año 4 horas de matemática, 3 de biología, 3 de geografía, y que es con los profesores preparados para enseñar estas disciplinas, y considerando además que las metodologías activas no son un descubrimiento del Codicen de la ANEP del año 2022, porque en algunos casos están desde el siglo pasado, creo que sí. Creo que la continuidad hace bien. Usted no puede generar quiebres. Yo entiendo que en educación lo peor que hay es decir, fundo algo. Llegué e inauguro todo de nuevo. Pero algunos colegios privados, por ejemplo, el otro día me decían, hay cosas que no sé a quién tengo que ir a contratar. Porque para secundaria. ¿Para qué disciplinas? El área tecnológica, por ejemplo. Bueno, pero me decían, no sé si son profesores de ingeniería, de computación. Pero ellos ya tenían 4 horas de talleres de informática en el programa anterior. Pero porque me parece que todavía no está claro, por eso no sabían si tenían que abrir llamados a docentes, si necesitaban más cantidad de pero ellos tienen que dirigirse a las inspecciones. También le voy a decir... Un planteo de informal, una charla informal, ¿no? Por eso se lo pregunto. Estoy mostrando... se aprobó ayer y se está difundiendo a partir del día de hoy. Y hubo una acción muy buena por parte del Codicen y las direcciones generales y el director de Formación y Educación, que fue no darlo a conocer en forma inmediata, o sea, que exista, que nos quejábamos algunos, que exista un documento votado. Después que está votado, no importa si fue usted, si fue la mayoría, después que está votado es documento. Aquí tienen lo que van a tener que tener los liceos públicos, privados, en la educación básica integral. Van a tener que tener matemática, introducción a las ciencias, biología, ciencias del ambiente, que además viene con la especificidad que corresponde a geografía o corresponde a biología. Bien. Va a tener idioma español, inglés, historia, artes con énfasis en música, que equivale a educación sonora, educación física y recreación, que ya lo tenían, ciencias de la comunicación con énfasis en tecnologías digitales, que ya había 4 horas de informática. Es más, le digo que en el 8º curso tenían 4 horas de informática y ahora quedan con 3. Que yo eso, para mí fue una sorpresa. Yo esperé que hubiera mayor énfasis en este espacio técnico-tecnológico y me encontré que en algunos casos hay alguna hora de menos. Este documento fue aprobado entonces en el Codicen. En el día de ayer. En el día de ayer, pero usted abstuvo. Yo me abstuve. No votó de forma afirmativa y ahora va a las ATD. Ahora viene la parte de programas, porque lo que usted tiene es la estructura matriz de las competencias, ahora, las disciplinas ya incorporadas correctamente, a mi modo de ver, modesto, y ahora vendría la parte de programas. Luego eso va a las asambleas técnico-docentes, que es prescriptivo, y creo que también a la consideración de los sindicatos. Yo vuelvo a decir, para que no haya confusión, que en el caso mío valoro esto como un paso positivo, aún sin ver los programas y considerando lo que está escrito en el marco curricular general, no tengo un voto favorable, pero tengo la honestidad intelectual de reconocer que hubo cambios y que esos cambios estaban acordes a determinada fundamentación. Y ya nos quedamos sin tiempo, es casi un sí o un no que le voy a pedir la respuesta. No, eso no me lo puede hacer. Para que la gente entienda, esto es similar a lo que se aplica en algunas instituciones educativas del ámbito rural, donde la primaria se extiende hasta 7º, incluso 8º, y se vincula incluso con los primeros años del liceo. No. Es otra cosa nueva. No es la continuidad del 7º, 8º y 9º que se da en escuelas rurales, donde ahí hay una modificación del cuerpo docente, hay llamado a maestros, el cuerpo docente está integrado por áreas, por 2 o 3 docentes. No, esto es un modelo que continúa
la diferencia entre una educación de niños, diríamos una educación primaria, y un modelo de educación de adolescentes, porque los chicos crecen y no todo es lo mismo. Y los cortes en las sociedades, los rituales de cambio son necesarios. Y creo que es necesario también respetar el crecimiento de los sujetos. Hay un momento que ustedes le dirán a sus hijos, bueno, ahora tienes un grado mayor de autonomía. Por supuesto que todos los que están mirando saben que los adolescentes traen sus cosas, ¿verdad? Porque son cambios de edad, hay que disfrutarlos y acompañarlos y asegurarles que no se mantengan en una niñez permanente, respetar los momentos evolutivos de las personas. Daisy, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Cerramos por aquí entonces la entrevista con la consejera Daisy Iglesias, 9 de la mañana, 22 minutos.